hombre vio partir a su hija en el aeropuerto. Nunca imaginó que esa despedida sería para siempre. 3 días después, George recibió una llamada de su exmujer, quien le comunicó la terrible noticia de que su hija había fallecido repentinamente en el extranjero, y él se derrumbó instantáneamente en la silla. La niña, que hacía unos días estaba llena de vida y risa, en ese momento se había convertido en un cuerpo frío. Inmediatamente buscó a su exmujer y al padrastro de la niña. El padrastro recordó la mañana del día del suceso, cuando relató que al ir a despertar a la niña, se encontró con que ya no respiraba. George preguntó por la causa exacta de la muerte de su hija. El padrastro presumió que podría haber sido una muerte súbita causado por el calor extremo, ya que los días anteriores el clima había sido realmente bochornoso. Su exmujer también agregó que la niña había estado todo el día en la piscina, y por la noche no había podido dormir debido al calor intenso. George sintió sospecha por la reacción demasiado calmada de ambos. No creía que las cosas fueran tan sencillas. Al día siguiente, el funeral de la niña se llevó a cabo como estaba previsto. Después del funeral, el hombre se quedó sentado frente a la tumba durante mucho tiempo, reacio a marcharse. Al llegar a casa, abrió el informe de autopsia de su hija, que estaba escrito en alemán, un idioma que no entendía. Buscó a un amigo que trabajaba como traductor, quien le comentó que su hija probablemente había sufrido abuso sexual. El hombre no podía creerlo. Llevó el informe de autopsia a un reconocido profesor de medicina local. El profesor detectó al instante la irregularidad. El centro médico no había examinado la conducta sexual de la niña. George reflexionó sobre el desarrollo completo de los hechos. Su hija había estado en casa todo el día, por lo que era imposible que un extraño le hiciera daño, y recordó las respuestas evasivas del padrastro de la niña aquel día, así que probablemente ya tenía una idea del resultado. Al día siguiente, George acudió al tribunal alemán acompañado de su abogado, pidiendo un nuevo examen del cuerpo en la reapertura del caso, pero el juez lo rechazó con diversas excusas. George se levantó furioso de su asiento, y le soltó improperios al juez. Al ver que la solicitud no avanzaba, el hombre tuvo que salir a la calle con su amigo a repartir folletos, buscando atraer la atención de la sociedad de esa manera, hasta que la policía los detuvo. Después, el abogado consiguió su libertad condicional, aunque corría el riesgo de ir a la cárcel por ello. George no se arrepentía de nada por conseguir que el caso se reabriera. Desde ese día, se dedicó a estudiar derecho penal todo el día, consultando todo tipo de disposiciones legales en la sala de consulta. Ese día, George buscó al abogado más famoso de Francia, solicitando presentar una denuncia contra el padrastro de su hija en su propio nombre. El abogado, que solía trabajar solo, incluso sin asistente, tenía la intención de negarse, hasta que George le expuso sus sentimientos más profundos. Entonces accedió a aceptar el caso. Juntos se reunieron con el fiscal, pero el padrastro de la niña se negó a acudir a la citación, y la exmujer de George no quiso viajar a Francia para testificar en favor de su hija. Ambos recorrieron muchos lugares en busca de ayuda, hasta que finalmente llegaron buenas noticias, un giro en el caso.